Basta con que se apague la luz para darnos cuenta de una verdad incómoda. Nuestra civilización entera depende de la energía. Sin electricidad no hay hospitales, no hay comunicación, no hay transporte, no hay nada. Hace unos días, un apagón masivo en la península ibérica dejó a millones sin acceso a lo más básico. No sabemos aún quién fue el responsable ni por qué ocurrió, pero sí quedó algo claro. La energía es el talón de Aquiles del mundo moderno. Hoy, la energía no es solo una cuestión técnica o medioambiental, es un campo de batalla. Y hoy, en Warrior Diplomacy, hablaremos de las tensiones entre Estados Unidos e Irán por su programa nuclear, la guerra en Ucrania y el posible regreso de Europa al gas ruso, el dominio de China sobre las cadenas de suministros de tecnologías verdes y los límites económicos, sociales y estratégicos de una transición ecológica que no será ni lineal ni pacífica. Y por si fuera poco, India y Pakistán, dos potencias nucleares, han intercambiado fuego directo en frontera en pleno 2025. Y además de eso, acabamos de enterarnos que tenemos nuevo papa. Así que todo esto parece que nos deja un panorama complejo y perfecto para hablar de geopolítica energética. Y para hablar de este tema no estoy solo. Estoy acompañado de mi amigo y compañero Fabio Almada. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo ves este complicado panorama energético? ¿Qué tal, Julio? Es un honor volver a hablar contigo. Tenemos un tema muy interesante. Ahora sí que la realidad y la actualidad geopolítica es demasiado rápida para seguirle la velocidad. Es increíble. O sea, hace apenas una semana o menos de una semana que fue este gran apagón, que era claro que teníamos el tema y de repente, como dices tú, se intensifica un conflicto entre dos potencias nucleares en Asia. Y como bien dices tú, estamos a 15 minutos de enterarnos que hay un nuevo papa ya electo en el Vaticano. Así que, ¡guau! Es impresionante, pero creo que tenemos un tema interesante, una narrativa que es la energía, ¿no? La relación entre la energía, la geopolítica, la toma de decisiones políticas, y tenemos casos bien buenos. De verdad, siento que lo que dices tú, lo que vemos que en Bruselas, en otras partes del mundo, nos va a ilustrar muy bien. Así que, Julio, pues sí, un tema cargado de contenido y nada más. Antes de entrar en materia, volver a agradecer de nuevo a nuestros oyentes que siempre nos escuchan. Hemos notado cómo este último año, 2025, nos está yendo muy, muy bien, así que agradecemos muchísimo a todo el mundo que nos escucha. Así que si nos pueden dejar unas estrellitas en Spotify, seguirnos en Apple Podcast o, bueno, simplemente compartir el episodio en redes sociales nos ayuda muchísimo. Un rápido saludo especial a Reportero Andrés por su comentario en el último episodio y a Brian Acuña, que en Instagram también nos lanzó una reflexión que vale oro, ¿no? Nos dice que deberíamos a lo mejor, Julio, de empezar a hablar de un ecosistema del poder, ¿no? Para este mundo multipolar. Y sí, creo que es verdad, estamos viendo unas dinámicas interesantes. Y bueno, con esta idea en la cabeza puedes explicar qué tres bloques tocamos el día de hoy. Vamos a dividir el episodio de hoy en tres bloques. El primero lo dedicaremos a la geopolítica, energía y disuasión. ¿Qué es esto de la seguridad energética y cómo se redefine en esta nueva competencia global? El segundo, el dilema de la transición energética frente a las realidades geopolíticas, desde el dominio chino de las cadenas verdes hasta el retorno al gas ruso. Y por último, el futuro. ¿Es posible una energía limpia sin sacrificar la seguridad? Vamos a ello. Pues, Julio, empezando este primer bloque a hablar de cómo la seguridad energética ya no puede entenderse sin este prisma de la competencia geopolítica y el poder militar. Creo que es crucial para entender lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Especialmente cuando hablamos de todo tipo de energías, especialmente a lo mejor por la relevancia geopolítica actual, la energía nuclear, ya sea civil o armamentística. Pero bueno, Julio, primero que nada, explicar un poco este concepto, qué es la seguridad energética y para dar un poco de contexto histórico, históricamente la seguridad energética se define de la forma más sencilla, ¿no? Contar con los suministros suficientes a precios asequibles en temas energéticos. Es una noción que se populariza en los años 70 durante esta crisis del petróleo, ¿no? Fotos de filas larguísimas de colas en las gasolinerías, precios disparatados, ¿no? Que es una preocupación económica fuertísima, y hay que recordar que incluso el día de hoy, Julio, nuestra economía global depende muchísimo del flujo del petróleo, ¿no? Pero hoy en día es todavía más complejo porque esta definición ya no alcanza para describir los desafíos actuales, porque la seguridad energética hoy en día implica todavía mucho más que solamente disponibilidad o el coste, sino que también la capacidad o la incapacidad de que los países puedan gestionar interrupciones, escasez
o subidas bruscas de los precios de los suministros energéticos, ¿no? Estamos hablando de este contexto mucho más complicado y luego le metemos el tema de la transición energética, que es urgente, que es necesaria, pero también trae muchas implicaciones, ¿no? Y pienso que si en algo dejó claro la pandemia del COVID-19 es lo rápido que se pueden llegar a colapsar las cadenas de suministro globales. Yo pienso que no solo en Europa, a nivel global también aprendemos a base de golpes y creo que tanto el COVID-19 como la guerra en Ucrania ha dejado en manifiesto muchas cosas, nos ha dado muchas lecciones y una de ellas es precisamente la seguridad energética y la relevancia de la energía, como estábamos hablando hasta ahora. Para hablar de la transición energética, porque si hablamos de seguridad energética en Europa, tenemos que hablar de transición energética. Mientras estaba preparando el guión para el episodio de hoy, leí una reflexión que me pareció muy interesante y es que parece que cuando hablamos de transición energética hablamos de algo completamente novedoso y de un salto hacia lo incierto. Pero es verdad que realmente no es la primera transición energética que vivimos. Déjame que me explique. En la revolución industrial, realmente, al principio se trabajaba de forma más manual y con la revolución industrial se introduce la máquina a vapor y el carbón, que son dos formas de energía, y eso se puede también considerar una transición energética. También pasó lo mismo del vapor y el carbón al petróleo, que cambia completamente el paradigma de las energéticas. Y hoy, cuando hablamos de transición energética, hablamos de sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Y como bien mencionas, esto puede significar un riesgo para la seguridad energética. Retomando el caso de Europa, por ejemplo, porque siempre está bien dar casos concretos, me parece a mí, como hablábamos, la invasión rusa de Ucrania en 2022 fue un punto de inflexión, porque Europa importaba cerca del 40% de su gas de Rusia y vio como su modelo e interdependencia energética se derrumbaba completamente. Esto provocó una respuesta contundente con el plan de REPowerEU que lanzó la Comisión Europea. Si lo traducimos al español podría ser algo así como recargar Europa. Y si bien es cierto que hemos avanzado, todavía a día de hoy vi un dato que me sorprendió, que es después de 3 años seguimos importando el 19% del total del gas de Rusia. O sea que hemos reducido, pero no tanto. Y el 19% es un número bastante potente. Y en cuanto a la política energética de la Unión Europea como tal, que es interesante también indagar un poco en ello, se basa en 4 pilares que me parece interesante. El primero es la diversificación del suministro energético de proveedores y así reducir riesgos geopolíticos. Por ejemplo, hemos empezado a comprar gas y otros tipos de combustibles fósiles de Argelia, de Noruega, de Qatar, de Estados Unidos. También tener un poco más de resiliencia en cuanto a shocks externos o sabotajes. Quizá el caso de España nos deja en manifiesto que no estamos todavía allí. Pero también hay otro caso muy interesante, que es el del sabotaje del Nord Stream, que era una especie de canal que importaba gas ruso desde Rusia hasta Alemania. No se sabe demasiado bien cómo, pero ese gasoducto colapsó, dejando sin energía a Alemania, lo cual fue algo muy preocupante y problemático. También un tercer pilar de la política energética de la UE es la interconexión entre países miembros, compartir recursos para amortiguar crisis. Por ejemplo, la salida que le dio la Unión Europea al problema español fue intentar conectar con el resto de la Unión Europea y así evitar problemas mayores y recuperar la energía lo más rápido posible. Y también un cuarto pilar sería la transparencia y solidaridad entre Estados para solucionar este tipo de problemas, como he dicho, lo más rápido posible. 4 pilares interesantes esta estrategia europea para dejar de depender de ciertos actores con los cuales no se puede confiar. Pero aquí lo que yo tengo un poco no te quiero decir miedo, pero a lo mejor de crítica, es que hay a lo mejor en el intento de separarte y dejar de estar tan manos atadas a uno, terminas estando atado a otro, ¿no? Y en el contexto de la transición verde, pues al final, como lo explicas en la introducción del episodio, China controla una gran porción de todas estas cadenas de suministro de baterías, de piezas que son esenciales para esta transición. Entonces creo que también parte de las estrategias que tienen que tomar los países para dejar de depender solamente de una y de diversificar es también de producir estas cosas en su propio hogar, ¿no? Y creo que eso no es nada más algo que está haciendo Europa. Creo que muchos países en el mundo también están dándose cuenta que
no pueden confiar en nadie, ¿no? Estamos entrando una vez más en este concepto de mi país primero, mi economía primero, y pues a lo mejor también este nuevo mundo que nos encontramos de cooperación cortada, pues hace que las economías locales traten de desarrollar esto, lo cual a lo mejor hace menos eficientes las economías porque no puedes diversificar y economías de escala, ¿no? Sí, no, está claro. Y también creo que si hablamos de de ecológica, transición energética, mejor dicho, hay también que hablar de la seguridad energética con una dimensión social, porque en Europa, teniendo que cortar la dependencia del gas ruso, hizo que el precio de la electricidad se pusiera en picos históricos en 2022 y 2023. Y no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de mi factura de la luz en invierno de 2023 y no fue para nada divertido. Y es por eso que la Unión Europea también tiene su propio plan para seguir produciendo electricidad y energía a un precio asequible para no dejar a nadie atrás en la transición energética, que también es algo muy complicado. No, sin duda, no sé, es que volvemos a lo mismo, o sea, al final la energía es esencial para la actividad humana, ¿no? Y creo que cualquier oyente español o que vive en España se dio cuenta, es que este apagón se estima que se perdieron aproximadamente 1.600 millones de euros, inclusive segurísimo que vida humana, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que es súper importante hacer estos sistemas energéticos más seguros, no solamente en el caso de un posible sabotaje, sino pues no de depender de 100% de actores externos. Ahora, Julio, me gustaría hablar de un caso distinto en el contexto de la seguridad energética que se vincula un poquito más a lo que es el poder disuasorio y es el caso de Irán. Y es interesante, te voy a decir por qué. Porque desde que Estados Unidos, desde que Trump abandona el acuerdo nuclear firmado durante la era de Barack Obama, Irán ha acelerado su programa nuclear. Y según varias fuentes, Irán está hoy más cerca que nunca de desarrollar un arma atómica, ¿no? Acumulando suficiente uranio enriquecido para casi nivel militar. Y bueno, las tecnologías clave las tiene, ¿no? Algo que ha aumentado muchísimo la tensión con Israel, que ha dejado claro que está dispuesta a tomar acciones militares, incluso sin el apoyo de Estados Unidos. Tenemos un episodio recomendado que dejaremos en las notas si alguien quiere entrar más en detalle, pero simplemente para hablar de cómo se relaciona esto a nuestra narrativa de hoy, es que Irán utiliza o quiere buscar estas armas nucleares pues para tener esa protección, esa seguridad geopolítica y evitar que cualquier actor se meta en sus intereses, ¿no? Y es algo que vemos en otros casos, como en Corea del Norte, ¿no? Cómo asegurar estas armas pues puede proteger los intereses nacionales, ¿no? Pero, Julio, esto es algo muy peligroso, ¿no? La proliferación nuclear es sumamente complicada y peligrosa, y eso nos lleva a otro caso que quería sacar en este primer bloque, que es un tema el más caliente en el panorama internacional actual, que es lo que estamos viendo entre India y Pakistán, un foco muy tenso en el tablero actual, y lo que más preocupa es que en este intercambio de ataques, pues ambos son estados nucleares. Y de hecho, Julio, en 2019 hubo una confrontación bastante fuerte también en Cachemira, y según las palabras del exsecretario de Estado americano Mike Pompeo, estuvieron a punto de intercambiar un intercambio nuclear. Y hoy en día, Julio, la situación es todavía más complicada porque hay menos canales de mediación internacional, Estados Unidos está perdiendo ese peso diplomático en la región y, bueno, muchísimas cosas que complican más el escenario, ¿no? Entonces, en el contexto en el que nos encontramos, Julio, hablando del título del episodio de hoy, ¿no? Este tenso orden energético, la situación podría complicarse más. Y bueno, este es un caso de muchos. No, sí, desde luego. Seguiremos la situación en Cachemira muy de cerca y esperemos que esto no escale a mayores, porque ninguno queremos ese peor caso de un invierno nuclear, desde luego. Y es muy probable, de hecho, que sea tema en el podcast, analizando un poco más a fondo qué pasa con estas tensiones entre Pakistán, India, porque hoy aprendí que China es aliado de Pakistán y que se puede meter al conflicto. O sea, imagínate qué conflicto regional podría desenlazarse allí entre Pakistán e India. Sino, Julio, al final todos los temas están interrelacionados de una u otra manera y a veces nos enseñan la historia y los desarrollos actuales como escenarios separados uno de otro, pero al final todo está conectado. Y hablando del tema de hoy, la energía es algo que de Bruselas a Cachemira, a Washington DC o la ciudad que te encuentres, es una cosa crucial para cómo los políticos toman sus decisiones. Podemos a lo mejor ahora, Julio, saltar a nuestro siguiente bloque y centrarnos un poquito más sobre el dilema de la transición energética de la cual estamos hablando hacia un mundo menos carbonizado.
que se encuentra contrastado contra las realidades geopolíticas, ¿no? Y lo complicado que a lo mejor eso puede llegar a ser. Vamos a ello. Y Julio, para empezar este segundo bloque tenemos un audio de Nico, nuestro queridísimo host aquí en Warrior Diplomacy, que lleva un rato estudiando para un examen muy importante. Nico, te mandamos un abrazo y creo que tiene una gran pregunta que introduce perfecto el bloque. Así que vamos a ello. Hola Fabio, hola Julio y hola a todos los oyentes de Warrior. Soy Nico, espero que estéis todos bien. Llevo un tiempo sin hablar, pero bueno, me apetecía mandar una pregunta porque este tema de la energía me toca de cerca como residente en España y como persona a la que le interesa mucho todo el tema energético. Quería preguntar por el que parece irresolvible puzzle que hay entre autonomía estratégica y transición ecológica. ¿Es posible avanzar en la transición ecológica sin depender de energías contaminantes, sin depender del gas, sin depender del petróleo? ¿Hasta qué punto se puede utilizar la nuclear, sabiendo que si no se tienen reactores ya operativos, como es el caso de Francia, cuesta mucho tiempo poder construir uno nuevo? Hay datos que hablan de hasta 20 años para poder construir uno. No sé, quería preguntaros cómo lo veis, esa intersección entre autonomía estratégica y transición ecológica, como dos, parece que obligaciones de la Europa actual que parecen a veces un poco contradictorias la una con el otra, aunque no deberían por qué serlo. Un enorme abrazo. Bueno, desde luego, Nico, creo que no solo has hecho una pregunta muy interesante, sino has hecho la pregunta. Y es que si hablamos de transición energética en Europa, hablamos de renovables y dejar atrás los combustibles fósiles para abrazar las renovables. Y de hecho no solo hablamos de esto. La Unión Europea, la Comisión Europea más en concreto, sacó un documento de unas 50 páginas analizando en detalle todo esto. Es decir, cómo se puede ser más verde sin amenazar la competitividad del continente europeo. Y no hablamos solo ya de energía quizá, sino también de industria como tal, la producción de la petroquímica, agricultura, pesca, se me ocurre, en definitiva, todas las actividades que generan dinero pasan por este debate de transición ecológica por un lado, competitividad por la otra. La transición energética sobre el papel quizá pareciera una historia de cambio inevitable, dejar atrás los combustibles fósiles y abrazar un futuro limpio. Pero en la práctica, ese relato se está topando con múltiples obstáculos, empezando con la realidad más cruda. Lo que estamos viviendo no es tanto una transición como una adicción energética. Es decir, las energías renovables están creciendo, pero sin reemplazar del todo a las fuentes convencionales como el gas, el carbón o el petróleo, que de hecho siguen batiendo récords de producción y consumo. Sí, o sea, al final transformar los cimientos energéticos de una economía que está tan arraigada en este tipo de energía es complicadísimo. Estamos hablando, como dices tú, de un sistema económico que está hecho alrededor de estas energías. Entonces es muy complicado. Y hablamos que estos objetivos energéticos no existen en un vacío. Ellos compiten y a veces colisionan con otras prioridades como lo hablamos, el crecimiento económico, la seguridad energética o la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, a veces los líderes que también tienen que hacer sus decisiones en base al sentimiento político nacional, pues entra en dilema. Y ahí están las cuestiones, ¿no? ¿Cómo vamos a decarbonizar si todavía no se garantiza el acceso a la electricidad, por ejemplo, ¿no? O a la salud o a la educación? Y estamos hablando a lo mejor desde el privilegio de países con economías desarrolladas. Si hacemos el foco de países en desarrollo, pues la paradoja es más grande, ¿no? Estamos hablando de países que a lo mejor todavía ni siquiera tienen grandes emisiones, están en proceso de desarrollo económico y viene un Estado diciéndole, tienes que dejar de utilizar esta energía, ¿no? Entonces ahí es cuando entran estos dilemas en la cuestión. Igualmente creo que también hay un aspecto que no se suele hablar, que es la geopolítica y la ventaja que te pueden dar las renovables. Quizá es algo todavía en potencia, pero vi un estudio no hace mucho sobre lo que dejaba de gastar, es decir, el dinero que ganaba España porque deja de comprar petróleo a otros países por la energía que produce con las renovables, y estamos hablando de muchos millones. Y como es España, yo creo que es cualquier país que invierte en renovables. Entonces también hay un componente geopolítico de las energías renovables, de no depender de terceros países, como hablábamos al principio, quizá países que sean más ricos en combustibles fósiles o recursos naturales, como Estados Unidos, como Argelia,
para pasar a depender de ti mismo, que es un lujo muy grande que en algún momento vamos a tener que buscar y encontrar si queremos posicionarnos de una manera potente en el panorama político. Pero como si esto fuera poco complicado, a esto se le suma la rivalidad de potencias que tú hablabas, y China, bastante convenientemente, controla una parte crítica de la cadena del suministro de minerales esenciales para las renovables, desde el litio hasta el cobalto, así como el procesamiento y la fabricación de baterías, de paneles solares o vehículos eléctricos. Y actualmente, creo que esto ya lo hemos hablado en el episodio que hablábamos sobre la autonomía estratégica, tienen más del 80% del procesamiento de tierras raras. Esto es una auténtica barbaridad y la Unión Europea, tanto como Estados Unidos y otros actores a nivel mundial, están intentando reaccionar porque se han dado cuenta que dependen demasiado de la producción china y esto es algo que todo el mundo tiene que mirar y hacérselo ver. Y de hecho, esto no es algo que solo tú y yo aquí debatiendo sobre el futuro de las energéticas nos hemos dado cuenta, sino es algo que también Estados Unidos ha hecho, ya que tiene una respuesta con una nueva política industrial centrada en la reactivación de la producción local que ayuda a estas tecnologías limpias con unos subsidios masivos que se dieron en la Inflation Reduction Act que hizo Biden y por su parte la Unión Europea tampoco se ha quedado atrás con planes como el Critical Raw Materials Act, algo así como el Acto de los Materiales Críticos, con el objetivo de asegurarse así una cadena de suministro más autónoma y menos vulnerable. Pero estas políticas, aunque legítimas, la verdad, también pueden reforzar una fragmentación económica que dificulta la operación internacional y el riesgo de que cada bloque compita por estos recursos limitados en lugar de colaborar en su gestión, que es algo y un riesgo muy real. Claro, Julio, creo que se nos viene a la cabeza de toda la vida que se cuenta que en el futuro los países pelearán por sí, por las materias primas, por el agua, por la arena, ¿no? Y creo que es algo que ya estamos viendo el día de hoy por estos elementos que son tan cruciales para desarrollar las energías y las economías de los países, ¿no? Y estamos hablando de un panorama que es multipolar, que es tenso, con estas cadenas de suministro frágiles, y la paradoja está ahí. El esfuerzo por hacer que tu energía sea más segura puede generar inseguridades si no se gestionan con esta visión global. Y volvemos a lo mismo, la guerra de Ucrania lo dejó bien claro, la energía puede usarse como un arma política, entonces perfecto, vayamos adelante a una transición energética ecológica verde, pero comienzas a ser más dependiente de otro actor que también tiene una perspectiva a lo mejor un poco más contraria que tú, entonces ahí dificultas esa toma de decisiones. Entonces, Julio, y la pregunta yo creo que no es nada más cómo hacer esta transición, sino qué tanto también estás dispuesto a sacrificar y a priorizar para que esto tome lugar. Y luego esas son concesiones políticas que los políticos no están dispuestos a tomar, prefieren dejar la pelota ahí para el que sigue. Pues Julio, con esa pregunta creo que es perfecta para tanto concluir el bloque anterior como para iniciar este último y tercer bloque del día de hoy, ¿no? Que es hablar del futuro. Y te pregunto yo a ti eso, ¿cómo lo ves, este dilema entre una búsqueda de energía limpia, energía verde, y el tema de la seguridad para tratar de obtenerla? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo pienso que cuando hablamos de futuro energético tenemos una idea embellecida de paneles solares, aerogeneradores gigantes girando en el horizonte, incluso coches eléctricos deslizándose en silencio por ciudades limpias. Pero esa imagen, aunque es bastante atractiva, es solo una parte del cuadro, porque el gran desafío no es únicamente generar energía limpia, es sostener una demanda creciente, impredecible y cada vez más eléctrica. Y déjame indagar en este último punto porque creo que es muy importante, porque es cierto, y yo que como he dicho en otras veces, represento un sector de industria bastante progresista que siempre intenta invertir en transición ecológica porque entiende que ahí está la ventaja competitiva que Europa puede tener ante otras regiones en el mundo, están intentando electrificar lo máximo que pueden porque es ahí donde reside la ventaja competitiva. Entonces, la electrificación está avanzando a pasos agigantados. No solo en industria, también lo estamos viendo con coches eléctricos, con trenes, sistemas de calefacción con bombas de calor, cocinas de inducción o incluso fábricas automatizadas. Todo apunta hacia un mundo más electrificado en general.
Y en principio, esto es una buena noticia. La electricidad es la forma de energía más versátil, y cuando se genera con fuentes renovables, también es la más limpia. Pero el problema no solo está en la oferta. El problema es el cuello de botella que se crea con la demanda, porque ésta crece a niveles insospechados. Y aquí un actor que me pareció muy curioso también cuando estaba preparando el guión para este capítulo del podcast es los centros de datos y la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas esto que se hizo viral hace mes y medio o algo así? Las imágenes que se creaban todo bonitas con ChatGPT que todo el mundo posteaba en redes sociales. Sí. Pues no te haces una idea de la cantidad de recursos y de electricidad en particular que consume hacer esta clase de cosas. Y ya no solo las imágenes bonitas, sino todo lo tecnológico, las infraestructuras que dan soporte a nuestras búsquedas en Internet, juegos en streaming y nuestros modelos de IA, y pronto quizá también nuestras decisiones médicas, judiciales y logísticas, consumen cantidades colosales de energía. A nivel global, estos centros de datos ya utilizan más electricidad que países enteros, como quizá Argentina o Suecia, por mencionar alguno. Y esto es solo el principio, ya que con el auge de la IA, de la inteligencia artificial, el consumo podría multiplicarse por 3 o por 4 en la próxima década. Cada sistema que se automatiza exige más energía, más refrigeración y más servidores. Y esto a la larga también va a exigir una mayor demanda de electricidad. Y entonces te lanzo una pregunta clara: ¿cómo vamos a sostener una demanda creciente con una red que aún depende en gran parte de fuentes fósiles y que sufre cuellos de botella y que se ve frágil todavía? Claro, no es una gran pregunta, Julio. También digo, no soy experto y no conozco el origen de lo que ocurrió en España, pero escuché una teoría que se me hizo interesante. ¿Acaso de que no fue Putin desconectando los cables en España? Que fue el simple hecho eso, de que al España tener una economía que se está diversificando, confiando más en energías renovables, puede que la demanda haya sido tan alta en ese momento que haya creado un problema. Digo, igual aquí simplificando muchísimo y a saber si este es el caso, pero me entra a la cabeza esa cuestión. O sea, sí es verdad que cada vez va a haber más demanda y a lo mejor ahora los sectores que están más en contra de estas tecnologías, de este estilo de energía verde, pues digan, ya ves, es que la energía verde no te da lo suficiente como para gestionar la demanda creciente en un país, ¿no? Y creo que es un tema que ahora ciertos factores políticos van a tratar de golpear ahí. Y Julio, también creo que la narrativa se complica mucho porque es verdad que estamos tratando de movernos del gas, del petróleo, del carbón, pero pues directamente es un tema crucial para muchísimos países, que es lo que les da para comer, ¿no? O sea, yo creo que hay lugares como Arabia Saudita que están empezando a diversificar y a lo mejor buscar otras industrias como el turismo, pero no deja de ser un elemento tan crucial para la economía como para simplemente decir, bueno, next. Y ahora que está Donald Trump de vuelta en poder en Estados Unidos, también optando un poco más por esa agenda de talar más, sacar más petróleo, pues a lo mejor esto alentiza todavía más, ¿no? La búsqueda de dejar atrás estos medios energéticos. Drill, baby, drill, como dijo Donald Trump, ¿no? Y un caso que ejemplifica esto que estás diciendo muy bien es el caso alemán, que hasta hace muy poco siempre ha estado a la vanguardia de la transición ecológica y en las últimas semanas, los últimos meses, se ha visto obligada a abrir minas de carbón otra vez. Carbón que es, para que los oyentes hagan una idea, el combustible fósil que más contamina. Y todo esto porque su economía y sobre todo su industria se ha visto afectada muy negativamente por el corte de gas ruso del que hablamos al principio del episodio. Porque Rusia le ofrecía un gas muy barato que se ha visto obligada a sustituir por otras fuentes y normalmente ha tenido que ir a Qatar, Argelia o a Estados Unidos, que no te ofrecen el gas al precio que te lo ofrecía Rusia. Entonces, la electrificación de la que hablábamos se convierte en algo mucho más caro y sigues necesitando la capacidad para producir esta electricidad, esta energía, y se han ido nuevamente al carbón. Y no sé si esto es una hipocresía, un retroceso, pero yo realmente lo llamaría un realismo pragmático. Me parece una buena expresión. Y lo cierto es que una transición energética sin una red robusta, sin almacenamiento a gran escala, sin acceso seguro a minerales críticos y sin fuertes firmes de respaldo, no es una transición, es un salto al vacío.
Claro, ¿no? Y aparte es algo que toma muchísimo tiempo, ¿no? Hay mucha gente que cree que también otra solución es la energía nuclear. Y sí, también la energía nuclear, como en el caso de Francia, que es un país que tiene muchas centrales nucleares, le da mucho subasto energético, pero es también un tema muy polémico y políticamente muy complicado para mover adelante. Nico lo dice bien en el audio que introdujo el otro bloque, que los resultados, no solamente para que una central nuclear se construya y sea operativa, idea de resultados, son años y años y años. Es que también para una transición que necesita hacer ahora, puede que la energía nuclear, por más que sí sea una muy buena opción, no sea tan factible al corto plazo, ¿no? Y también tienes el tema de que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que también sea un objetivo. Las poblaciones locales a lo mejor tampoco quieren que estas centrales estén cerca de donde ellos viven. Tenemos muchos casos de accidentes nucleares que han pasado, el de Japón hace poco tiempo. Y bueno, pues estamos también entrando en un mundo donde la el cambio climático, pues, puede que haya más riesgos, para tener más, centrales así en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, puede ser también la opción. Digo, vuelvo a lo mismo, Julio, yo no soy un experto energético, pero sí solemos escuchar mucho eso, ¿no? La energía nuclear es la solución, pero no lo sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esa es una opción factible o igual que Nico y yo crees que es demasiado long term para que dé resultados? Yo pienso, al principio no era un fan de la energía nuclear, pero el tiempo me ha hecho darme cuenta que la energía nuclear puede ser parte de la solución, sobre todo si empezamos a ver nuevos avances tecnológicos, por ejemplo, el hidrógeno verde, no sé si lo has escuchado hablar. El hidrógeno es una fuente de energía que está empezando a desarrollarse, que puede ser la solución a todos nuestros males porque tiene mucho potencial, pero el problema es que para crear electricidad y energía con hidrógeno se consumen muchos combustibles fósiles o muchas energías renovables. Y los expertos, las personas que investigan en esto, se han dado cuenta que la solución puede estar en las nucleares. Y igual que las nucleares, como bien decís tú y Nico, se tarda muchos años en crear, también tiene muchos años de vida. Entonces, yo creo que una de las soluciones está, no sé si en construir, eso ya lo dejo a gusto de cada uno, no me voy a posicionar, pero desde luego utilizar las plantas nucleares que ya existen para dar una demanda, por una oferta por el momento, y ya más adelante veremos cómo evoluciona esto. Pero sin rizar el rizo y volviendo a la pregunta clave de este episodio para mí, ¿es posible una transición energética que sea al mismo tiempo limpia, segura, justa y resiliente? Para mí quizás sí, con muchos esfuerzos, porque desde luego esta transición no será gratis, requerirá inversión masiva, cambios regulatorios, rupturas diplomáticas incluso y probablemente momentos de tensión social. Habrá que ver qué sectores se priorizan, qué tecnologías se subsidian y quién pagará los costes por el camino, pero para mí se necesita una visión de futuro y una madurez política muy fuerte. Y claras señales políticas de que es a la dirección a la que estamos yendo. Y yo lo que estoy viendo, aquí por lo menos en Bruselas, es que la Unión Europea tiene muy claro que si quiere estar presente en el tablero geopolítico del futuro, esto pasa por la transición energética y la apuesta segura por las renovables. Veremos si es con apoyo de los combustibles fósiles y hasta qué punto puede serlo o no. Sí, Julio, yo a lo mejor, igual pensamiento para concluir, es una transición complicada, no va a ser gratis, va a requerir muchísima inversión, capital político, interés social, o sea, es que va a ser algo complicadísimo. Y algo que me gustaría resaltar mucho es esa diferencia entre las grandes economías contaminadoras y aquellos países medianos, pequeños en crecimiento económico, ¿no? Y como al final se intenta tratar por estos foros multilaterales como las COPs, pues tratar de hacer pactos de financiación ecológica, estilo, bueno, tratas de utilizar menos el carbón, te vamos a apoyar aquí y allá, y pues a lo mejor hay maneras así de avanzar, pero en verdad creo que también es legítimo que estas economías digan, ¿cómo me estás pidiendo decarbonizar si es ese paso previo que necesito para avanzar en mi economía? Y es un proceso histórico que tú hiciste hace cientos de años, no me puedes parar ahora. También entiendo ese dilema y creo que se queda una pregunta al aire o a lo mejor para otro siguiente episodio, cómo avanzar, ¿no? Hablando de estos contrastes entre las grandes economías y las menores economías. Pero sin duda, Julio, como cualquier persona joven, creo, con
con ganas de vivir en un mundo tan bonito como el que tenemos hoy en día, a pesar de todas las tensiones geopolíticas, pues es algo que tendremos, o nuestros colegas que estén en el campo tendrán que encontrar las respuestas. Yo, lamentablemente, no las tengo todas, pero creo que hoy tocamos un tema interesante, hablamos de este panorama geopolítico, energético y sus conexiones interesantes. Y nada, Julio, pues siempre es un gustazo hablarlo contigo. No, desde luego. Y lo que deja en manifiesto cuando se corta la luz así, quizá no sea tanto cómo ocurrió o quién lo hizo. Lo más importante es reflexionar sobre lo frágil que es nuestro modelo de vida, en lo fácil que es desestabilizarlo, como hemos visto, y la urgencia de construir un futuro que no dependa tanto de milagros, sino de una planificación con decisiones firmes y coordinadas. Y pues nada, Fabio, ha sido un gusto hablar de este tema tan importante contigo y nos vemos en la próxima, Warriors. Nos veremos en la siguiente, Julio, y dejaremos para los oyentes más enlaces a otros episodios, a lo mejor de todo tipo, no solamente de estos temas más energéticos, pero de toda índole, que creo que el panorama ahora está muy interesante. Y como lo hemos mencionado bastante, estamos con los ojos bien en lo que está pasando en Asia. Veremos si esto no termina en una confrontación nuclear, que creo, Julio, que es lo último que quiero poner en mi bingo geopolítico de este año, que ya tiene cosas muy fuertes desde que empezó. Fíjate, Julio, y sin última anécdota para acabar este episodio, en 2020 yo pensaba que iba a ser una década increíble y de repente va pandemia, recesión, guerra en Gaza, guerra en Ucrania, muere el Papa, muere la reina. Ahora India y Pakistán me están tocando los cojones, pero bueno, será un tema para otro Y episodio. tienes que ponerle un pi. Yo creo que oyentes que han llegado hasta aquí van a acertar esa palabra. No solemos decir groserías en este podcast, pero hay veces que te tocan los cojones. Que En fin, todos vivimos. oyentes, un abrazo a todos y nos vemos a la que sigue. Nos vemos, hasta luego.